Quiero invitarles que abran sus Biblias a donde primeramente se encuentra la Gran Comisión. Estamos siguiendo bajo el tema del fundamento histórico y bíblico del plan de Dios. ¿Cuántos abrieron sus Biblias a Mateo 28? Sin embargo, le llamo su atención a Génesis capítulo 12. Lo hice así para ayudarle a recordar y que no olviden que el plan de Dios para el mundo no comenzó solamente en el Nuevo Testamento. Hay muchos creyentes que hablan como si fuera que tuviéramos dos dioses, el Dios del Nuevo Testamento y el Dios del Antiguo Testamento. Aun si preguntas a muchos creyentes qué es la base del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, van a decir que la base del Nuevo es gracia y la base del Antiguo es la ley de Moisés. Pero me hace preguntar, ¿cuántos hemos leído la epístola a las Gálatas, que dice que Dios agregó la ley de Moisés 400 años después del pacto? Entonces, ¿qué pacto? Si fue 400 años después, la ley de Moisés no fue la base del Antiguo Testamento. La base era su pacto con Abraham. Y la base del pacto con Moisés, con la ley, era más específicamente para la nación de Israel. Pero el pacto con Abraham es para todo el mundo. Y que encontramos aquí en versículos 1 a 3, es la introducción del pacto que Dios hizo con Abraham. Que dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti. Vamos a parar allá. ¿Qué fue la situación en el mundo hasta aquí? ¿Qué pasó en capítulo 11? Sabemos que el tema principal de capítulo 11 era la Torre de Babel y que todo el mundo estaba con un idioma, con un corazón endurecido contra Dios. Y podemos hablar como lo que Dios hizo como juicio, pero nos damos cuenta que los juicios de Dios siempre son para redimirnos, no tanto para castigarnos. Y lo que estaba haciendo Dios era de dividir esta resistencia del mundo conocido, por dividir sus idiomas, porque el idioma es lo que está al corazón de una cultura. Casi no hay nada que une a un pueblo como su idioma. Y la idea de Dios era dividir y conquistar, pero conquistar con su amor. Para mostrar a cada uno de estos grupos étnicos que Él les amaba y quería que ellos llegaron a ser su pueblo también. Ahora, ¿cómo era que Dios iba a hacer esto? ¿Cómo era que iba a hacerles llegar este evangelio, esta noticia? ¿Él va a mandar el ángel del Señor? Bueno, si conocemos nuestra Biblia, sabemos que el ángel del Señor no aparece acá. ¿Es el tiempo que llegue el Mesías? No. Falta mucho que venga el Mesías. Y hasta ahora, el tiempo que ha estado pasando por estos capítulos ha estado cubriendo décadas y siglos en cada capítulo. Pero llegamos a capítulo 12,
donde Dios habla a Abraham y Dios se pone los frenos de aire en la Biblia. Todo para. Y por los próximos 14 capítulos habla de este hombre, Abraham. Ahora, aún un inconverso podría ver que este hombre, Abraham, tiene que ser una persona muy especial en la Biblia, simplemente por el hecho que cuánto lugar y cuánto tiempo habla de este hombre. Entonces, la próxima cosa que sucede, que no es por casualidad, después de romper la resistencia de todo el pueblo del mundo, es llamar a Abraham y hacer un pacto con él. Y terminamos versículo 3, y todas las familias de la tierra serán benditas. Ahora, esta palabra familia acá es una palabra hebrea un poco difícil para traducir, por eso en muchas versiones se encuentran palabras distintas. La palabra es mishpucha, que realmente significa grupos étnicos, grupos de distintas culturas. Es la misma idea que la palabra en la Gran Comisión en Mateo 28, donde habla de naciones, no está hablando de naciones políticas, sino de grupos étnicos. Y Dios quiere que cada grupo étnico llegue a entrar de ser parte de su familia, parte de su pueblo. Entonces, el plan de Dios era que por medio de Abraham levantar una nueva nación que iba a llamarse Israel para ser una nación, pongamos, misionera a todas las demás naciones que él ya había preparado para recibir el mensaje. Pero estos versículos que hemos leído han estado divididos en dos partes. Parte A, que habla de la bendición que habrá para Israel, y parte B, la bendición a todas las familias o todos los grupos étnicos a través del mundo. Ahora, muchas veces hablamos de la nación de Israel como el pueblo elegido de Dios. Y es cierto, era su pueblo elegido. Pero elegido no significa élite. Significa que les eligió porque tenía un trabajo para ellos. Tenía una responsabilidad que ellos tendrían que cumplir. Si ellos tienen que ser una nación misionera al resto del mundo, sería interesante tratar de pensar quién fue el primer misionero judío que fue voluntariamente a alguna otra nación. Bueno, no tenemos tiempo para jugar con eso, y algunos me van a decir, Jonás, voluntariamente, no lo creo. Él fue, pero a duras penas. En toda la historia del Antiguo Testamento, Israel nunca por su propia cuenta obedeció a Dios para cumplir con la responsabilidad que Dios le había dado. Sabemos que también Dios llama a Israel, tanto como a la iglesia, un reino de sacerdotes. Por ejemplo, en 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
la misma cosa que Dios quería para la nación de Israel. Entonces, que no juzguemos demasiado a la nación de Israel cuando nos damos cuenta que Dios ha dado a nosotros, la iglesia, la Israel espiritual, los mismos órdenes, la misma responsabilidad. Y sigue en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces la palabra sacerdote no era tanto un título, no era algo de jactarse que nosotros somos un reino de sacerdotes, era más una descripción de trabajo para Israel y es una descripción de trabajo para nosotros. No es por casualidad que en el latín la palabra para sacerdote, pontif, es exactamente la misma palabra que para puente, porque el trabajo de un sacerdote es ser un puente, ser una conexión que permita que el hombre que no conoce a Dios puede llegar a conocer a Dios y entrar en relación con Él. Y eso era lo que Dios quería para la nación de Israel, que sea un puente entre las naciones que no conocían a Dios y llevarles a conocer a Dios. Entonces vamos a volver a mirar un poco a cómo Dios guió a Abraham y vamos a mirar unos mapas de donde comenzó cuando Dios habló a Abraham en la tierra de Ur. Y podemos seguir su viaje. Una cosa que me llama la atención, y con razón, la Biblia llama a Abraham el padre de la fe, porque dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de tu casa, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Muchas veces nosotros nos creemos grandes hombres y mujeres de Dios, porque Dios claramente nos mostró algo que debemos hacer o una nación a donde debemos ir y vamos. Bueno, esto es muy bueno y sí es tomar pasos de fe. Pero lo que es tan notable es que Dios ni había dicho a Abraham a dónde le iba a llevar. Le dijo, a la tierra que te mostraré. Era como si fuera, ponte en marcha y te voy a avisar cuando llegues a donde quiero que estés. Entonces, Abraham comenzó su viaje y Dios le guió. Y realmente es tan sencillo como esto. Y tenemos que muchas veces no esperar hasta que Dios nos dé todos los detalles. Tenemos que ponernos en marcha y Dios nos va a llevar a donde Él quiere que le sirvamos. Entonces, Abraham comenzó en la tierra de Ur y fue a la zona que ahora es Turquía, y de allá le llevó a la tierra de Canaán. Ahora, ¿por qué es que Dios no llevó a Abraham a las Himalayas? ¿Era un lugar arbitrario que le llevó allá simplemente para ver si le iba a obedecer o no?
Bueno, hay razones otra vez muy estratégicas de Dios por qué le llevó allá. Porque Canaán era la intersección de todas las rutas comerciales del mundo conocido en ese tiempo. Y Dios estaba haciéndolo sencillo para la nación de Israel, que vino muchos años después. Pero el lugar fue elegido según como Dios había guiado a Abraham. Y solamente Israel tenía que ser una luz entre las naciones. Solamente tenía que vivir como Dios le había informado por medio de la ley. Esto fue el propósito, para que ellos sean una nación distinta, que habría una atracción. Cuando pasarían la gente de las otras naciones, iban a ver cosas muy distintas. Ellos siempre edificaron sus altares que llamaban la atención, que era muy impresionante. Dios nunca permitía eso, una pila de piedras. Entonces la gente van a preguntar, ¿a qué Dios será este altar tan distinto? Y el israelita le podría haber dicho, siéntese amigo, yo quiero decirle de este Dios. Este es el Dios que ama a todas las naciones. Este Dios te ama a ti. Y Él quiere que entres en la misma bendición que nosotros como nación tenemos. Pero esta es la razón porque por medio de los profetas, Dios tuvo que retar a la nación de Israel casi a través de toda su historia. Porque se acuerda en la primera sesión, una M que era ser un modelo. Dios solo quería que Israel fuera un modelo a las otras naciones de cómo es la buena vida cuando uno se sujeta a Dios. Pero como nunca hicieron esto, por lo menos no por mucho tiempo, por medio de los profetas, Dios tenía que seguir castigando y retando y tratando de corregir a Israel para conformarles. Pero la única importancia que el pacto de Abraham tenía para la nación de Israel, por casi toda su historia, era totalmente lo contrario de lo que Dios quería. Que Dios bendiga a ellos siempre, pero que castigue a todas las demás naciones. Totalmente no entendieron el plan de Dios. Y por eso Dios tuvo que tratar con ellos en la manera que hizo. Y queremos recordar que una vez más el deseo en el corazón de Dios, como hacemos referencia una vez más en Apocalipsis 7, después de esto miré y he aquí una gran multitud, a cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. Ahora, ¿qué pasa cuando llegamos hasta el Nuevo Testamento? Seguramente ahora con Jesús, los discípulos de Jesús van a entender el plan de Dios, ¿no es cierto? Sin embargo, los discípulos nunca entendieron que esto fue el plan de Dios en medio de los evangelios. Si se acuerda que cuando
Jesús multiplicó el pan y alimentó a estas multitudes de personas en Juan capítulo 6. Y alguna vez yo pensé, ¿por qué será en otro pasaje, un poco después, con aún menos gente, 4,000 personas, Jesús predicando a una multitud que también tenía hambre? ¿Por qué es que no se ocurrió a los discípulos decir a Jesús, ¿por qué no lo hace otra vez? Lo hizo con 6,000 personas, seguramente lo puede hacer por 4,000, pero no le entró en la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque los 6,000 eran judíos, pero los 4,000 eran gentiles. Porque no podían entender que Dios también quería bendecir a los gentiles. Y cuando hablamos de gentiles, podemos, sin hacer ninguna injusticia a las Escrituras, hablar de todos los otros grupos étnicos a través del mundo. Y también cuando vino la mujer de Siria y rogó al Señor que sanara a su hija, Jesús le probaba, pero sabiendo qué iba a hacer. Y le dijo, no es justo tomar el pan de los hijos, Israel, para darlo a los perros. Que eso fue una palabra de insulto que usaban los judíos acerca de los gentiles. Era una prueba bastante fuerte, pero Jesús estaba haciendo una prueba de la fe de ella. Y ella respondió en la única manera que todos debemos responder y dijo, sí, Señor. Esto es la única respuesta correcta. Sí, Señor, pero ahora aún los perritos, es la palabra en el original, aún los perritos llegan a comer las migajas que caen de la mesa. Y él admiró su fe. Yo creo que los discípulos, por la falta de entendimiento que tenía a esta altura, quedaron asombrados que Jesús sanó la hija de esa mujer gentil. Y realmente no es hasta que llegamos al libro de Hechos, cuando Dios habló a Pedro que vaya a la casa de este oficial romano para predicar el evangelio. Y mire cómo luchó Pedro en contra de hacer esto. Estaba en contra de todo que él había entendido. Y Dios tuvo que tratar con Pedro en una forma muy fuerte. Sabemos la historia. Pero por fin fue y predicó el evangelio. Pero no todavía ni podía creer que sería correcto de bautizarle. Entonces Dios le pasó por alto y les bautizó en el Espíritu Santo. Entonces Pedro se dio cuenta, por fin, que el evangelio no era solamente para Israel, sino para todo el mundo. Y él no podía negarles de bautizarles en agua. No sé si siempre hemos dado cuenta qué histórico era este evento, porque fue la primera vez en toda la historia del mundo, desde cuando Dios dio el pacto a Abraham, que alguien de los israelitas llevó el evangelio a la gente gentil. Y por fin la iglesia de aquel entonces recibió una revelación, un nuevo entendimiento que permitió que el evangelio saliera de este punto en adelante a todo el mundo. Gracias a Dios.